Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de nuestra serie de 10 capítulos titulada Desenmascarando falsas imágenes de Dios, redescubriendo al Dios de Jesús. En esta ocasión nos centraremos en un tema que a lo largo de la historia ha suscitado incontables reflexiones, debates y vivencias personales: la existencia de imágenes opresoras de Dios que cargan la vida del creyente con miedos, fardos o expectativas que poco o nada tienen que ver con la figura revelada por Jesús en el Evangelio. Hoy hablaremos de por qué algunas concepciones de lo divino, en lugar de liberar, terminan encadenando. Reflexionaremos sobre cómo surgen y se transmiten estas percepciones del Dios opresor. Nos aproximaremos también a la raíz pastoral de esta inquietud, a la trascendencia práctica de estas ideas, y a la necesidad de revisar e incluso matar a esos dioses falsos que nada tienen que ver con el Padre de Jesús. Nuestra reflexión de hoy bebe directamente del texto de Mardones, que se inicia con la constatación de un problema pastoral fundamental: Dios no siempre es una fuerza que desate nudos, libere de enredos, haga más ligera la carga de la vida o eleve a las personas por encima de las miserias existenciales y cotidianas. Lejos de ello, en muchas ocasiones, la figura de Dios es percibida como un Dios fardo, un Dios opresor, que siembra miedo o desesperanza. Este primer episodio busca, precisamente, desentrañar las causas y consecuencias de esa visión y explicar por qué es tan urgente repensar y depurar nuestras imágenes de Dios. A lo largo de estas reflexiones, tomaremos en cuenta la idea central que vertebra la preocupación de Mardones: la imagen de Dios que atemoriza, en lugar de liberar, no proviene del Dios de Jesús, sino de distorsiones humanas que se han ido colando en nuestra tradición, catequesis, predicación e historia. Asimismo, subrayaremos la relevancia de la práctica pastoral y de la experiencia de fe cotidiana como punto de partida para denunciar y transformar dichas imágenes. Dicho esto, los invito a sumergirnos en la pregunta que inspira el título de este episodio: ¿por qué un Dios opresor? Abordaremos el trasfondo histórico, psicológico y teológico que hace posible que a veces, al nombre de Dios se le atribuyan rasgos que lo vuelven opresivo. Y veremos cómo en el fondo el problema radica no en la realidad divina misma, sino en las mediaciones humanas que la distorsionan. Con ello pretendemos allanar el camino para abrirnos en episodios futuros a la figura sorprendente, compasiva y liberadora del Dios de Jesucristo. Para empezar, nos situamos en la base del problema. En la experiencia cristiana, Dios se presenta y se predica como fuente de vida, como roca que salva, como Padre amoroso. Sin embargo, el autor Mardones, apoyándose en su propia vivencia pastoral, señala que una gran cantidad de personas experimentan a Dios de un modo muy diferente. Lejos de encontrar en él una fuerza que consuele y aliente, descubren un Dios que les siembra temor, culpa, represión, obligándoles a llevar cargas morales o existenciales excesivamente pesadas. De ahí la frase lapidaria que Mardones comparte en la introducción: Dios no siempre es un elemento elevante, potenciador, liberador de la persona. Más aún, Mardones detecta que en no pocos creyentes se produce una especie de conflicto interior entre lo que la catequesis les enseñó formalmente, que Dios es amor, misericordia, ternura, y lo que su corazón asocia con lo divino: castigo, exigencia deshumanizadora, un ojo vigilante que registra cada mínima falta. ¿Por qué y cómo puede surgir una imagen opresora de Dios? La pregunta inmediata es: ¿cómo se produce este desenfoque? ¿Qué mecanismos propician que el Dios amor se transforme en un Dios fardo? El texto nos invita a constatar que esta imagen se construye a lo largo de una historia personal e incluso colectiva. Nacemos en un contexto cultural que en ocasiones ha forjado sus visiones de lo sagrado desde la culpa o el temor ante lo divino. Crecemos también en comunidades de fe donde la autoridad, la moral y la doctrina se han presentado de manera rígida, enfatizando más el temor al castigo que la alegría de la salvación. La distorsión de Dios no se da de la noche a la mañana, sino que es el resultado de la suma de muchas representaciones y mensajes, explícitos e implícitos, que llegan al niño, al joven y al adulto desde la familia, la catequesis, la predicación, la liturgia y las expresiones devocionales. Cada persona asimila estos mensajes con su propia historia de vínculos afectivos, con sus temores, sus anhelos y sus crisis. En lugar de recibir un evangelio que libera, el creyente a menudo asimila un conjunto de normas y temores que terminan por oprimir su conciencia. El peligro de no distinguir la verdadera imagen de Dios de nuestras proyecciones. Mardones insiste en un punto fundamental: a Dios nadie lo ha visto jamás, Juan 1,18. Esto significa que cualquier palabra o imagen que tengamos de Él es, en el mejor de los casos, una aproximación. La tradición cristiana subraya que el único que ha visto al Padre, y nos lo puede dar a conocer de forma plena, es Jesucristo.
Sin embargo, la práctica corriente de la fe, la forma como transmitimos la doctrina, cómo se reza o se predica, puede llevar a identificar nuestros lenguajes humanos, culturalmente moldeados, con la esencia misma de Dios. Así se pierde el sentido de misterio y se olvida, en palabras de Mardones, que siempre hablamos hombres y mujeres, seres humanos, en lenguaje humano. Cuando esa conciencia se desvanece, la imagen del Creador corre el riesgo de ser domesticada o deformada. Para Mardones, el gran problema es que no siempre se nos advierte de esta diferencia entre lo que Dios es y lo que nuestras palabras dicen de Él. Por tanto, si la Iglesia o un determinado agente pastoral, pensemos en la catequesis infantil, ha difundido la imagen de un Dios que lo ve todo y te va a castigar si te portas mal, es muy probable que ese niño asimile sin filtros esa concepción. Y con los años, cuando sea un adulto, esa imagen punitiva de lo divino seguirá operando en su interior, generándole miedo o rechazo. El testimonio de la práctica pastoral. En la introducción de la obra, Mardones subraya que su motivación para escribir este libro nace de su experiencia directa con personas concretas que sufren bajo el peso de un Dios que asusta. No se trata, por tanto, de una simple reflexión teórica, sino de un drama existencial y pastoral. Encuentra por un lado creyentes muy devotos que no se atreven a tirar por la borda esa imagen opresora de Dios, aunque intuyen que algo no cuadra con el Evangelio. Por otro lado, se topa con personas que ante la opresión divina internalizada, han optado por el ateísmo o por un distanciamiento de la práctica religiosa, considerando que si eso es Dios, más vale alejarse. Mardones entonces concluye que desvelar y descartar estas imágenes opresoras no es solo una tarea intelectual, sino un servicio liberador en sentido estricto. Ayudar a que las personas puedan hacerle justicia a Dios, entendiendo que esos miedos no vienen de Él, sino de construcciones humanas distorsionadas, es un acto de caridad y una apuesta por la salud psicológica y espiritual. Entender cómo se forman y arraigan estas imágenes opresoras de Dios requiere diferenciar varios niveles de la experiencia humana. Mardones destaca que no hablamos solo de ideas en un sentido abstracto, sino de un conglomerado donde confluyen creencias, sentimientos, emociones, educación familiar, discursos sociales y dinámicas religiosas. Lo que creemos vs lo que sentimos. En muchos creyentes existe una dualidad notoria. Por un lado, si se les pregunta acerca de qué piensan de Dios, responderán: Dios es amor, nos quiere infinitamente, mandó a su Hijo para salvarnos. Sin embargo, sus actos y reacciones emocionales cotidianas, ante su conciencia moral o ante la simple idea de rezar, revelan otra dinámica. Se sienten culpables, vigilados, temerosos de su mal comportamiento ante un Padre que registra todo a modo de tribunal. En otras palabras, su discurso consciente reconoce a un Dios misericordioso, pero su vivencia real se rige por un Dios castigador. Este desajuste genera profundos malestares. La persona siente que algo no encaja, pero no sabe cómo solucionarlo. ¿Por qué ocurre esta contradicción? Porque la imagen de Dios no se forja solo en la mente racional, sino también, y muy especialmente, en el nivel simbólico y afectivo. Desde la primera infancia, recogemos insinuaciones verbales: Dios te va a castigar si no obedeces, actitudes de los mayores, la culpa, el pecado, la vergüenza de ser observado por alguien omnipresente, y las integramos en nuestra vida psíquica. Aun cuando años después se nos predique que Dios es bueno, esas huellas tempranas permanecen. La persistencia de la imagen se ve reforzada por una cultura religiosa que en muchas ocasiones ha hecho hincapié en la amenaza y la obediencia acrítica. El factor de la repetición y la costumbre. El texto subraya también que el problema se asienta por la repetición incuestionada de fórmulas y prácticas que conllevan una visión de Dios opresora. Hemos heredado de siglos y siglos una moral que en parte ha enfatizado el temor al infierno, a la condena, a la mirada que todo lo ve. Pese a que en la Biblia, y más específicamente en el Nuevo Testamento, la línea dominante es la de la misericordia y el rescate, la presentación pedagógica del mensaje cristiano, en muchas parroquias y ambientes, ha seguido la senda de la imposición del miedo. Estas repeticiones han formado generaciones enteras. No es extraño que ante tal sustrato histórico se generen reacciones críticas. Mardones mismo afirma que muchos ateísmos contemporáneos surgen, no porque las personas rechacen a Dios, sino porque no soportan la imagen que se les ha transmitido de Él. Y es natural, es difícil amar a alguien de quien solo se espera reprobación y castigo. La madeja difícil de desenmarañar. Cuando Mardones apunta que el problema de la imagen de Dios es de ideas, de sentimientos, de representaciones y de vivencias, pone el dedo en la llaga,
cambiar la manera en que se ve a Dios no consiste únicamente en convencer a la persona con argumentos teológicos de que Dios es amor. Se requiere un proceso de sanación interior, una especie de terapia espiritual donde, poco a poco, se vayan deshaciendo los nudos que la cultura, la familia y la catequesis han creado. El autor compara la imagen de Dios a una madeja. Esta metáfora es muy elocuente. Una madeja enmarañada implica múltiples hilos, caminos entrecruzados, imposibles de separar de un tirón. Lo mismo pasa con la imagen de Dios cuando se ha constituido en la experiencia personal. Las partes racionales, emotivas y simbólicas se entretejen, e irlas separando requiere tiempo, paciencia y una orientación adecuada. Una de las afirmaciones más relevantes que Mardones hace, y que retoman muchos teólogos contemporáneos, es la necesidad de recordar siempre que Dios excede cualquier representación humana. Sin embargo, en la praxis eclesial, a menudo se olvida que lo que decimos y pensamos de Dios no coincide al 100% con Él. Esto explica por qué proliferan representaciones que en vez de animar al creyente lo aplastan. A Dios nadie lo ha visto nunca, la centralidad del misterio. La cita bíblica de Juan 1,18, repetida en diversas ocasiones por Mardones, es un recordatorio esencial: a Dios nadie lo ha visto jamás. Esa frase encierra un misterio: ¿cómo sabemos algo de aquel a quien nadie ha visto? La respuesta cristiana pasa por Jesucristo, Verbo encarnado que revela en su vida y palabra el rostro del Padre. Sin embargo, no siempre dejamos que el Evangelio sea el criterio último. Tendemos a absolutizar otras mediaciones: la tradición histórica, nuestra cosmovisión filosófica, nuestras proyecciones psicológicas, etc. Mardones menciona que Karl Barth, uno de los grandes teólogos del siglo XX, insistía en que, cuando se habla de Dios, no se debe olvidar que lo hace un simple humano. Este principio de humildad y de reconocimiento del misterio debería acompañar cada homilía, cada catequesis, cada charla religiosa. Pero, desgraciadamente, no es lo habitual. De ahí que se generen posturas dogmáticas que absolutizan interpretaciones. En lugar de decir, esto es lo que creo yo, o lo que esta tradición dice sobre Dios, se predica como si se tuviera acceso directo y total al ser infinito. El lenguaje humano y la palabra de Dios. El autor enfatiza la advertencia de que incluso los libros sagrados de la Biblia, los Evangelios, el Corán, etc., están impregnados de lenguaje humano. Para la fe cristiana, creemos que la Escritura es palabra inspirada por Dios, pero expresada en palabras limitadas, condicionadas históricamente. Mardones ve con claridad que este olvido produce literalismos e integrismos que, en nombre de lo que dice la Biblia, proponen imágenes divinas inaceptables, cosmovisiones retrógradas o lecturas violentas. Esta advertencia conecta con el problema pastoral que nos ocupa: muchas de las imágenes opresoras de Dios se avalan con una cita bíblica malinterpretada. Frases tomadas fuera de su contexto: temed al Señor, la ira de Dios, etc., se usan para cimentar la idea de un Dios justiciero y punitivo. Pero se ignora que la literatura bíblica pertenece a géneros literarios, épocas y culturas diversas, y que la revelación cristiana culmina en Jesucristo, imagen definitiva y plena del Padre. Cualquier pasaje bíblico debe ser interpretado a la luz del Evangelio, y no al revés. La necesidad de humildad e interpretación permanente. Por tanto, Mardones defiende una actitud de interpretación permanente, podríamos llamarlo una hermenéutica continua, para aproximarnos a Dios. Nuestros lenguajes, doctrinas y representaciones deben ser revisados a la luz de la fe encarnada en Cristo y de una sana crítica teológica. Ese ejercicio no se hace solo en la mente, sino también en la oración, en la práctica pastoral y en la vida de comunidad. No obstante, muchos creyentes se quedan con la enseñanza que recibieron en su niñez y no avanzan. Esa enseñanza, en muchos casos, se basó en una lectura moralista y punitiva de la fe. Sin un proceso posterior de maduración, la imagen de Dios se fosiliza. De ahí que, según Mardones, la tarea del adulto en la fe es sanar y revisar constantemente sus representaciones de lo divino, para purificarlas a la luz de la palabra viva y del testimonio de Jesús. Mardones opta por la expresión: hay que sanar nuestras imágenes de Dios, más que corregirlas, subrayando que no se trata solo de un ejercicio mental, aunque la corrección intelectual es también importante, sino de un proceso integral que abarca lo emocional y lo vivencial. Imágenes inadecuadas vs imágenes peligrosas. El autor realiza una distinción entre dos problemas que pueden aparecer en las representaciones divinas. Imágenes inadecuadas, aquellas que se quedan cortas, que no reflejan bien la grandeza y misericordia de Dios, pero que no necesariamente generan daño o terror.
Por ejemplo, pensar en un Dios patriarca bondadoso puede ser insuficiente para abarcar la totalidad del misterio, pero no siempre produce neurosis. Imágenes peligrosas o perversas son las que llevan a conductas destructivas o inhibidoras. Mardones cita el riesgo de que ciertas ideas sobre Dios han conducido a personas al suicidio o al crimen en contextos de fanatismo religioso. Estas imágenes no solo son inadecuadas, son abiertamente contrarias al Evangelio. En este segundo grupo se encuentran las visiones de un Dios vengativo, interesado en la humillación de sus criaturas, un Dios que bendice la violencia contra los infieles, o un Dios sádico que se complace en el sufrimiento humano. Dichas imágenes, cuando se arraigan en individuos o colectividades, pueden justificar guerras santas, violencia sectaria o dinámicas de represión interior atroz. ¿Dónde brota la necesidad de sanar? La necesidad de sanar brota de una doble urgencia. Urgencia personal. Las personas que viven con un Dios opresor sufren, se inhiben, desarrollan culpas enfermizas, etc. Una pastoral que se precie de querer ayudar al creyente debe atender a ese sufrimiento y brindarle cauces para descubrir el verdadero rostro divino. Urgencia social. La historia y la actualidad nos muestran que imágenes distorsionadas de Dios se convierten en ideologías violentas o totalitarias. El fanatismo o el fundamentalismo no son otra cosa que la colectivización de un error en la representación de lo sagrado. Sanar esa base teológica y religiosa contribuye también a la convivencia pacífica y al respeto de la dignidad humana. Mardones pone un ejemplo ilustrativo: no hay duda de que la religión posee algo que puede afectar profundamente a la interioridad, la mente y los sentimientos del ser humano y llegar a trastornarlo. Quien crea firmemente que Dios manda aniquilar a cierto grupo, actuará en consecuencia, sin atender razones de justicia o misericordia. Así queda patente la enorme responsabilidad que conlleva cómo presentamos a Dios a la sociedad. Otro de los núcleos centrales del texto de Mardones es la relación entre la imagen de Dios que se propaga y la respuesta de aceptación o rechazo que provoca. Es sabido que no pocos ateísmos, antiguamente y en la modernidad, surgen como un rechazo frontal a concepciones demasiado infantiles, violentas o irracionales de la divinidad. Por lo tanto, si queremos que la propuesta cristiana tenga credibilidad y atractivo, debemos cuidar la manera en que presentamos a Dios. La blasfemia por nuestra culpa. Mardones cita con resonancia paulina la frase: por vuestra causa es blasfemado el nombre de Dios entre las gentes. Romanos 2,24. En su contexto original, el apóstol Pablo criticaba a ciertos judíos que, al no cumplir la ley, hacían que los gentiles blasfemaran contra el Dios de Israel. Por analogía, hoy podemos decir que si la Iglesia, sus pastores, catequistas y comunidades, difunden imágenes opresoras o contradictorias de Dios, provocamos la huida de muchos que no pueden conciliar dichas imágenes con una comprensión sensata de la vida. Mardones se pregunta por qué extrañarnos de que muchos, al ver la forma en que hablamos de Dios, lo rechacen. Es un examen de conciencia pastoral. No podemos simplemente achacar el ateísmo, la indiferencia o la secularización a la maldad del mundo. Hemos de preguntarnos qué culpa tenemos por presentar a la gente un Dios que en realidad no es el de Jesús, sino un producto de nuestras interpretaciones enfermas. El Concilio Vaticano II y la autoculpabilización de la Iglesia. Cabe mencionar que el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes numeral 19, reconoce que muchas personas, por no rara vez, rechazan a Dios de tal modo que su rechazo debe atribuirse más bien a la presentación inadecuada que nosotros hacemos de él que a la iniquidad de dichos ateos. Mardones se alinea con esta perspectiva, subrayando la importancia de la autocrítica eclesial. No se trata de condenar a quienes se alejan de la fe, sino de preguntarnos hasta qué punto esa huida es consecuencia de nuestras imágenes opresoras. Esto implica una buena pastoral, que ponga cuidado en la imagen de Dios que se transmite. A menudo, los catecismos y manuales se centran en la transmisión de fórmulas doctrinales. Pero, ¿qué tal si dedicáramos más espacio a enfatizar la gratuidad, la cercanía, el carácter de Padre misericordioso que el Evangelio proclama? ¿Qué tal si priorizáramos lecturas y oraciones que destaquen la esperanza, la compasión y el perdón divinos? Es un trabajo que requiere valentía y un cambio de mentalidad. Reconocer que a lo largo de la historia, se han tejido discursos muy centrados en la amenaza y el castigo. En la segunda parte del texto, Mardones propone la premisa fundamental de la fe cristiana: si queremos saber quién es Dios, debemos volver la mirada a Jesús. Jesús, con su vida, palabras y testimonio, manifiesta el corazón del Padre. Este Dios no se corresponde con la imagen de un omnitodo dispuesto a castigar o manipular al ser humano.
Más bien, se presenta como padre que abraza la fragilidad y que invita a la conversión no a base de terror, sino de compasión. El choque entre el Dios de Jesús y los dioses paganos. Cuando el Evangelio describe a Jesús como abajado, sufriente, compasivo con los pecadores y distanciado de los esquemas de poder, rompe la idea de un Dios imperio. Se produce un escándalo, el Dios crucificado, dirían teólogos posteriores, subvirtiendo la razón humana que se inclina a idolatrar la omnipotencia. De hecho, el propio Nuevo Testamento habla del escándalo de la cruz. 1 Corintios 1,23. Un Dios que se hace vulnerable y muere en la cruz resulta incomprensible para quienes esperan la fuerza aparente. Desde esta lógica, Mardones insiste en que al intentar comprender a Dios, muchos cristianos se saltan la novedad de Jesús y mantienen esquemas paganos: Dios como Rey del trueno, Dios como policía del cosmos, Dios como juez y misericordia. ¿Cómo cambiarlo? La respuesta apunta a una conversión mental, hacer morir esos ídolos que el Evangelio no avala y acoger el horizonte escandaloso de un Dios que se revela en la debilidad y el amor sin límites. Semejante paso no es sencillo, pues implica repensar la propia relación con el poder, la obediencia y la moral. Matar a nuestros dioses, un acto de fidelidad al Evangelio. La expresión «matar a nuestros dioses» que Mardones utiliza puede sonar dura. Pero responde a la convicción de que para vivir la verdadera fe cristiana, hemos de deshacernos de aquellos ídolos que roban la gloria al Dios verdadero y llenan de miedo a las personas. Cuando el Dios que hemos adorado resulta ser un ente lejano y tirano, lo más evangélico es reconocerlo como un falso Dios y abandonarlo. Puede suceder que quienes se aferran a dichas imágenes opresoras sientan que su identidad religiosa se tambalea cuando se les pide matar esos dioses. Pero Mardones insiste en que se trata de un paso de purificación necesario. Es la misma dinámica que propone el Nuevo Testamento con su llamado constante a la metanoia, conversión. A veces esa metanoia exige renunciar a visiones heredadas que no encajan con la praxis de Jesús. Mardones es consciente de que el cambio de imágenes no se da en un plano meramente individual. También hay fuerzas socioeclesiales que se oponen, pues ciertos grupos o mentalidades han cimentado su identidad en visiones teológicas muy cerradas, donde Dios es una figura de control y la obediencia se funda en el temor. Paradigmas en colisión. El autor habla de una lucha de paradigmas o modelos mentales acerca de Dios. Cada paradigma se apoya en referentes bíblicos o doctrinales, interpretados a su manera. Así, es posible encontrar defensores a ultranza de un Dios colérico y castigador que citan profusamente pasajes del Antiguo Testamento o ciertos padres de la Iglesia que enfatizaron la ira divina frente al pecado. Por otra parte, hay quienes, basados en la predicación de Jesucristo, destacan la compasión, la ternura y la acogida incondicional del pecador. Esta tensión puede suscitar conflictos en la comunidad de fe, con acusaciones mutuas del liberalismo o fundamentalismo. Mardones ilustra cómo este choque no es reciente. A lo largo de la historia del cristianismo, ha habido periodos y movimientos que, en nombre de la ortodoxia, han ofrecido imágenes severas y amenazantes de Dios, por ejemplo, ciertos círculos jansenistas. Y ha habido movimientos que recuperan la suavidad evangélica y la misericordia sin límites, como la devoción al Sagrado Corazón de Jesús entendida de forma integradora. El papel de la Escritura y la misma ambigüedad bíblica. A fin de cuentas, cada facción suele citar la Biblia. Si en un lugar encontramos relatos donde Yahvé parece anunciar castigos terribles, en otro se revela un amor entrañable que perdona hasta 70 veces 7. Para Mardones esto confirma la necesidad de una lectura creyente que distinga niveles y etapas, que reconozca el desarrollo progresivo de la revelación y, ante todo, que acoja el criterio supremo de Jesucristo como plenitud de la revelación. Por eso el autor sugiere aceptar la ambigüedad de la Escritura, entendiendo que en la tradición bíblica coexisten textos que reflejan la percepción humana limitada de los orígenes y otros que presagian la novedad evangélica. Dios maldice a este pueblo, Dios ordena aniquilar a los cananeos, son expresiones de un estadio cultural y teológico, no la verdad definitiva del Dios de Jesucristo. Resulta necesario un trabajo interpretativo serio y orante, que ancle la lectura en la buena noticia del Evangelio. En la parte final de la introducción, Mardones habla directamente de la identidad de Dios según el testimonio de Jesús. Afirma, hablar del Dios cristiano significa hablar del Dios de nuestro Señor Jesucristo. No partimos de cero, ni de definiciones abstractas de filosofía. El verdadero Dios es el Dios que se revela en la acción y palabra de Jesús. ¿Y qué características sobresalen? Un Dios que se abaja y se implica en la historia, el Verbo se hace carne, Juan 1,14.
Un Dios que se fija en las ovejas perdidas, en los pecadores, en los enfermos. Marcos 2,17. Un Dios que, en palabras de Jesús, se llama Abba. Marcos 14,36, y sale conmovido al encuentro de sus hijos. Lucas 15. Un Dios que no se impone por la fuerza, sino que convence desde el amor. Mateo 11,28 a 30. Este retrato choca con el Dios del poder espectacular, o del autoritarismo moral. ¿Cómo puede un Dios que ama hasta el extremo, Juan 13,1, ser a la vez el vigilante que goza con el castigo? Aquí hay un dilema irreconciliable. Si acudimos a la fuente evangélica, vemos un Dios que sufre con nosotros. Jesús llora ante la tumba de Lázaro, Juan 11,35, y que no echa en cara los pecados, sino que ofrece perdón y nueva vida, el Hijo pródigo, Lucas 15,11 ss. Cualquier otra representación de Dios que exalte su omnipotencia despótica distorsiona el núcleo del mensaje cristiano. Señalar que Dios es Padre amoroso, que Jesús revela su misericordia, no basta para disolver de inmediato el Dios opresor en la mente de muchos. De hecho, Mardones admite que la idea de un Dios compasivo y humilde escandaliza a los esquemas humanos que buscan seguridad y orden. Alguien podría pensar, ¿cómo voy a respetar a un Dios que no impone su voluntad con mano dura? O si Dios no vigila con severidad, la gente hará lo que quiera, y el mundo será un caos. Este razonamiento denota cómo en el subconsciente colectivo se asocia la religión con la necesidad de un control moral estricto. El teólogo Dietrich Bonhoeffer hablaba del Dios tapa-agujeros, ese Dios que usamos para suplir nuestro miedo a la libertad. Si reconocemos un Dios que respeta la autonomía y que no nos obliga con amenazas, ello implica aceptar nuestra responsabilidad y la incertidumbre inherente a la libertad. La tentación de anhelar un Dios dictador. Mardones recalca que mucha gente de forma inconsciente prefiere una imagen de Dios dictatorial, pues así todo se simplifica, el bien y el mal se definen externamente, el castigo y la recompensa se administran con precisión, y la persona no necesita enfrentarse a la complejidad moral de la vida. Sin embargo, este anhelo choca con el Dios que se revela en Jesús, quien no manipula, sino que invita, no castiga sin más, sino que perdona y llama a la conversión. La carga pastoral de acompañar el cambio. En consecuencia, la pastoral cristiana se ve retada a acompañar a quienes luchan con esa tensión. Cambiar al Dios opresor por el Dios Abba de Jesús no es un mero ajuste de concepto, sino un salto de fe que conlleva asumir la libertad y la gratuidad de la gracia. Significa aprender a relacionarse con Dios desde el amor y no desde el temor. Como advierte Mardones, no estamos ante un fácil reemplazo de una imagen por otra, sino ante una reestructuración profunda de la fe y de la vida. Vamos cerrando este primer capítulo de podcast, en el que hemos explorado la cuestión de por qué puede llegar a considerarse a Dios como un opresor en lugar de un liberador. Hemos visto que el testimonio pastoral de Mardones confirma que mucha gente vive con una idea de Dios que produce miedo, culpa o sumisión poco saludable, lo cual no encaja con la propuesta liberadora que uno esperaría del cristianismo. Las imágenes opresoras de Dios nacen de la transmisión cultural, familiar y eclesial que no ha sido lo suficientemente crítica. Con frecuencia se enfatiza el juicio y el castigo, y se olvida la misericordia y la compasión. El lenguaje humano siempre será insuficiente para abarcar el misterio divino, pero solemos olvidar esta limitación y convertimos nuestras palabras en absolutas, haciendo que la gente identifique esas descripciones con la realidad de Dios. La madeja de ideas y vivencias en torno a Dios es compleja. No basta una corrección superficial, se requiere un proceso de sanación que toque la raíz afectiva y simbólica, ayudando a las personas a reconciliarse con la verdadera imagen de Dios. El Dios revelado en Jesús contradice muchas de nuestras proyecciones humanas de poder y castigo. Se muestra como Padre próximo, amante de la libertad, compasivo con los débiles, invitando a la metanoia no a base de terror, sino de amor. La pastoral tiene la tarea de deshacer los malentendidos y guiar a una conversión profunda. Cuando la Iglesia fracasa en esta misión, genera ateísmos y rechazos que quizá no son contra Dios, sino contra un ídolo humano que se presenta bajo el nombre divino. Este es el punto de partida de nuestra serie. Hemos evidenciado el problema y su trascendencia, tanto personal como comunitaria. En los episodios siguientes profundizaremos en cada elemento clave para desenmascarar las falsas imágenes de Dios y sobre todo, para redescubrir, a la luz de Jesús, el genuino rostro divino que libera y sana. Ya dejamos encaminada la pregunta fundamental, ¿por qué un Dios opresor? En el episodio 2, titulado Dios como misterio y nuestras palabras,
hablar sin domesticarlo, ahondaremos en la tensión entre la infinitud de lo divino y los límites del lenguaje humano. Analizaremos cómo la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha intentado nombrar a Dios, y hasta qué punto corremos el riesgo de domesticar lo sagrado al pretender encerrarlo en conceptos cerrados. Asimismo, continuaremos la reflexión sobre la necesidad de mantener la reverencia y el asombro ante el misterio, evitando esa forma de arrogancia que convierte cualquier comprensión parcial en un dogma totalizante. Por ahora, los invito a cerrar este capítulo haciéndonos algunas preguntas personales y comunitarias. ¿Cómo fue mi propia experiencia de Dios en la infancia o juventud? ¿Me inculcaron más el temor o la confianza? ¿Identifico en mi fe actual rastros de un Dios opresor que sigue generando inseguridad o angustia? ¿Estoy dispuesto a iniciar un proceso de sanación y discernimiento para redescubrir a un Dios que libera? Estas preguntas pueden acompañarnos en la oración y la reflexión. Recordemos que, como recalca Mardones, no se trata de inventar un Dios a nuestra medida, sino de reconocer que muchas veces nuestras formas de hablar de Él lo distorsionan. Al partir desde la sincera revisión interior, abrimos espacio para que la figura de Dios revelada en Jesús sea luz en nuestra existencia, en lugar de una carga pesada. Nota final. El autor del texto nos recuerda, en sus reflexiones introductorias, que despojarse de un Dios opresor exige valentía, pues es algo así como deshacerse de un fardo que, paradójicamente, nos ha dado una identidad. Pero este paso es un acto de fidelidad al Dios verdadero. El cristiano genuino debe preferir la verdad del Evangelio a cualquier tradición humana, por arraigada que esté, si resulta contraria a esa verdad. La novedad de Jesús es radical. El Hijo de Dios se despojó de sí mismo tomando la forma de siervo, Filipenses 2,7. Ese despojo invita a una actitud similar en nosotros, despojarnos de toda imagen de Dios que, en vez de amar y elevar, oprime y deshumaniza. Con esto concluimos nuestro episodio 1. Los esperamos en el próximo capítulo, donde profundizaremos en la relación entre nuestro lenguaje limitado y el misterio inabarcable de Dios, para seguir avanzando en la construcción de una imagen divina más fiel y liberadora. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.